El aeropuerto era un completo caos. Retrasos y cambios de reservas por doquier, bebés llorando y temperamentos al límite, aferrándose a cada terminal como electricidad estática. Jake Carter, de 34 años, padre soltero con manos callosas, ojos bondadosos y un portabebés sujeto al pecho, permanecía de pie en la puerta B14, rezando por un milagro. Su hijo Noah, de apenas 11 meses, había estado luchando contra la fiebre desde el día anterior, y Jake ya había perdido 2 vuelos en lista de espera. Sostenía sus pases de abordar como si fueran salvavidas. La representante de la aerolínea gritó su nombre. «Carter Jake», le dijo. «Tenemos un asiento disponible». Jake parpadeó, confundido. «¿Uno?» Ella asintió. «Solo uno». Él miró hacia abajo a Noah, su pequeño cuerpo cálido contra su pecho. Su corazón se hundió. «Puede abordar ahora, señor», le dijo gentilmente. «Tendrá que sostenerlo en su regazo». Jake no dudó. Murmuró un agradecimiento, con lágrimas, picando en las comisuras de sus ojos. Finalmente regresaban a casa, a Seattle, después del funeral de su padre en Nueva York. El agotamiento lo abrumaba, pero la gratitud le dio fuerzas a sus piernas mientras subía al avión, murmurando canciones de cuna para mantener a Noah tranquilo. La azafata miró el boleto, luego los hombros caídos de Jake. 28B, dijo, hasta el final. Él caminó pesadamente por el pasillo, rozando rodillas, chocando codos, murmurando disculpas. Estaba casi llegando cuando una mujer en primera clase se puso de pie. «Disculpe», dijo, su voz clara y calmada. Jake se detuvo, un poco confundido. ¿Es su asiento?», le preguntó a la azafata, quien parecía sorprendida. «No, señora, él va en clase económica». La mujer se dirigió a Jake. «Señor, ¿le gustaría a usted y a su bebé sentarse aquí en su lugar?» Jake parpadeó, inseguro de haber escuchado correctamente. «No, no podría. Usted pagó por este asiento». Ella sonrió. «Sí, lo hice, y me gustaría dárselo a usted». La azafata abrió la boca, pero la mujer levantó la mano. «Insisto». Jake se quedó sin palabras. El bebé se movió, y por un momento toda la cabina pareció inclinarse, escuchando, observando. «¿Por qué?», finalmente preguntó. Ella lo miró, realmente lo miró. «Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí, y nunca lo olvidé». Hubo un momento silencioso, un respiro que pasó por cada pasajero. El hombre de negocios en el asiento siguiente levantó una ceja. Una estudiante universitaria se quitó los audífonos. Un niño se asomó entre 2 asientos. Todos estaban escuchando. Ahora, la azafata dio un pequeño asentimiento. «Podemos hacer que eso suceda». Jake dudó solo un momento más antes de deslizarse suavemente en el asiento de felpa, ajustando al bebé en sus brazos. La mujer tomó su boleto arrugado y caminó por el pasillo, con la gracia de alguien que acababa de cambiar una vida y no necesitaba agradecimientos para saberlo. Aterrizaron en Seattle 3 horas después. Jake buscó entre la multitud a la mujer, pero se había ido. Una semana pasó. Luego llegó una carta. Sin dirección de remitente, solo una pequeña tarjeta dentro que decía: «Cuando mi hija tenía 2 años, un extraño me dio un asiento en 1100 primera clase para que pudiera alimentarla en paz. Cambió cómo veía el mundo. Págalo cuando puedas. Siempre, L». Jake miró la tarjeta durante mucho tiempo, lágrimas trazando senderos silenciosos por sus mejillas. El eco de la bondad. Los meses pasaron como páginas de un libro bien leído. Noah comenzó a dar sus primeros pasos tambaleantes por el pequeño apartamento de Seattle, que Jake había convertido en hogar después de la muerte de su padre. Las noches eran largas, llenas de biberones a medianoche y cuentos susurrados, pero Jake encontraba una nueva fortaleza en cada sonrisa de su hijo. El recuerdo de aquella mujer en el avión nunca se desvaneció. Se había convertido en una luz silenciosa que lo guiaba en los días más difíciles. Cuando el trabajo como electricista se volvía agotador,
cuando las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina, cuando la soledad de ser padre soltero lo abrumaba, pensaba en ella, en su gracia, en su generosidad sin expectativas, en cómo un simple gesto había transformado no solo un vuelo, sino su perspectiva de la humanidad. Jake comenzó a buscar maneras de devolver esa bondad. Ayudaba a su vecina anciana, la señora Rodríguez, con sus compras. Le llevaba café a María, la cajera del supermercado que trabajaba dobles turnos para mantener a sus 3 hijos. Cuando veía a otro padre luchando en el parque con un niño que hacía berrinches, se acercaba con una sonrisa comprensiva y palabras de aliento. La bondad es contagiosa, le decía a Noah mientras lo mecía para dormir. Algún día entenderás, pequeño, algún día tú también serás parte de esta cadena invisible de amor. El círculo se cierra. 2 años después, Jake se encontró abordando otro vuelo. Esta vez con Noah, ahora un niño inquieto de casi 3 años, charlando emocionado, sobre las nubes mientras entraban a la cabina. El niño había crecido tanto que ya no necesitaba el portabebés, pero aún se aferraba a la mano de su padre con la confianza total de quien sabe que está seguro. «Papá, mira qué grande es el avión», exclamó Noah, sus ojos brillando con la maravilla de la infancia. «Sí, hijo, es muy grande», respondió Jake, sonriendo mientras ajustaba su mochila. Tenían asientos en primera clase esta vez, un regalo que se había permitido después de un año especialmente bueno en el trabajo. Mientras avanzaban por el pasillo, Jake vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Una joven madre, no mayor de 25 años, luchaba con una bolsa de pañales, una carriola y un bebé que lloraba inconsolablemente. Se veía como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos de cansancio, y sus manos temblaban, ligeramente mientras trataba de calmar a su hijo. La escena le recordó vívidamente su propio viaje de hace 2 años, el agotamiento, la desesperación silenciosa, la sensación de estar completamente solo en un mundo que se movía demasiado rápido para detenerse y ayudar. Jake miró su boleto de primera clase. Por un momento, pensó en la comodidad que les esperaba, en el espacio extra que Noah disfrutaría, en la tranquilidad que él mismo necesitaba después de una semana agotadora de trabajo. Pero luego recordó las palabras de la tarjeta: «Págalo cuando puedas». Sin dudarlo, se acercó a la joven madre. Noah, curioso, observaba desde su altura. «Disculpe», dijo Jake suavemente, tocando el hombro de la mujer. «¿Le gustaría a usted y a su bebé tomar nuestros asientos?» Los ojos de ella se abrieron con incredulidad. «¿En serio?» Jake asintió, sonriendo. «Alguien una vez hizo lo mismo por mí. La lección de una vida a la mujer, que se presentó como Sara, no podía contener las lágrimas. No sé cómo agradecerle. Ha sido el peor día de mi vida. El vuelo de conexión se canceló, el bebé está enfermo y yo...» Su voz se quebró. «No necesita explicar nada», dijo Jake gentilmente. «Solo tome los asientos y descanse. Todo va a estar bien». Noah, que había estado observando toda la interacción con la seriedad de un niño pequeño tratando de entender el mundo de los adultos, tiró de la camisa de su padre. «Papá, ¿por qué le das nuestros asientos a la señora?» Jake se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «¿Recuerdas cuando te cuento el cuento de la mujer bondadosa en el avión? ¿La que nos ayudó cuando eras muy pequeñito?» Noah asintió solemnemente. «Bueno, ahora nosotros podemos ser la historia bondadosa de alguien más. ¿Te parece bien?» Noah miró a Sara, que sostenía a su bebé contra su pecho, y luego de vuelta a su padre. «Sí, papá. Está bien». Mientras se dirigían hacia sus nuevos asientos en la parte trasera del avión, Jake sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de completitud, como si una pieza de un rompecabezas cósmico hubiera encajado perfectamente en su lugar. El vuelo de la transformación, el vuelo,
transcurrió de manera diferente a como Jake había imaginado. En lugar de la comodidad de primera clase, se encontraron en asientos estrechos en la fila 32. Noah se inquietó un poco al principio, pero pronto se entretuvo mirando por la ventana y jugando con un pequeño avión de juguete que Jake siempre llevaba en su mochila. «Papá», dijo Noah después de un rato, «¿crees que la señora está contenta?» Jake miró hacia adelante, donde podía ver la parte superior de la cabeza de Sarah en primera clase. «Creo que sí, hijo. Creo que le dimos exactamente lo que necesitaba. ¿Y nosotros? ¿Estamos contentos también?» Jake abrazó a su hijo más fuerte. «Más contentos que nunca, Noah. Más contentos que nunca». Durante el vuelo, Jake reflexionó sobre el poder transformador de la bondad. No se trataba solo de dar un asiento en un avión. Se trataba de reconocer la humanidad en otros, de elegir la compasión sobre la conveniencia, de entender que todos estamos conectados por hilos invisibles de experiencia y empatía. Pensó en su padre, cuyo funeral había sido el motivo de aquel primer viaje memorable. Su padre había sido un hombre trabajador, callado, que nunca había tenido mucho dinero, pero que siempre encontraba maneras de ayudar a otros. La riqueza real, solía decir, no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Ahora Jake entendía completamente esas palabras. Una nueva tradición. Cuando aterrizaron, Sarah los esperaba en la puerta de salida. Su bebé dormía pacíficamente en sus brazos, y ella se veía renovada, como si las horas de descanso en primera clase hubieran restaurado no solo su energía física, sino también su fe en la humanidad. «No sé cómo agradecerle», dijo con lágrimas en los ojos. Usted me salvó hoy, no solo del cansancio o la incomodidad. Me recordó que todavía hay gente buena en el mundo». Jake sonrió. «Solo recuerde esto cuando tenga la oportunidad de ayudar a alguien más. Esa es la única forma de agradecimiento que necesito». Sarah asintió fervientemente. «Lo prometo, lo prometo». Mientras se despedían, Noah corrió hacia Sarah y le entregó su pequeño avión de juguete. «Para tu bebé», dijo con la generosidad natural de la infancia, «para que no tenga miedo de volar». Sarah se arrodilló y abrazó a Noah. «Gracias, pequeño. Eres tan bondadoso como tu papá». El legado continúa. Los años pasaron, y la historia de Jake y Noah se convirtió en leyenda familiar. Noah creció escuchando relatos de bondad, aprendiendo que el verdadero valor de una persona no se medía por lo que poseía, sino por cómo trataba a otros. En su 16º cumpleaños, Noah le pidió a su padre que le contara otra vez la historia de la mujer en el avión. Esta vez, sin embargo, tenía preguntas más profundas. «Papá, ¿crees que ella sabía el impacto que tendría ese gesto?» Jake consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que entendía que la bondad tiene poder, pero probablemente nunca imaginó cuán lejos llegarían las ondas de su acción. Y esa es la belleza de ello, Noah. Nunca sabemos completamente cómo nuestras acciones afectarán a otros, pero eso no debería detenernos de actuar con bondad. Y si yo quiero ser parte de esa cadena, ya lo eres, hijo. Cada vez que ayudas a un compañero de clase, cada vez que defiendes a alguien que está siendo intimidado, cada vez que eliges la bondad cuando es más fácil ser indiferente, ya eres parte de esa cadena». El círculo infinito 20 años después. Del vuelo original, Jake, ahora con 54 años, se encontraba en otro aeropuerto. Esta vez estaba despidiendo a Noah, quien partía hacia su primer trabajo como médico en una clínica gratuita en Guatemala. «¿Estás nervioso?», preguntó Jake, ajustando la mochila de su hijo. «Un poco», admitió Noah, «pero también emocionado. Siento que todo lo que me enseñaste, todas esas historias sobre bondad y servicio, me han estado preparando para este momento». Jake sintió un orgullo profundo e incontenible. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Noah había perdido a su madre cuando era muy pequeño,
algo que Jake rara vez mencionaba, pero que había moldeado profundamente su enfoque de la paternidad. Cada lección de bondad, cada historia de compasión, había sido su manera de asegurar que Noah creciera conociendo el amor incondicional. «Papá», dijo Noah antes de abordar, «quiero que sepas que planear ser como esa mujer en el avión. Quiero ser alguien que cambie vidas sin esperar nada a cambio». «Ya lo eres, hijo», respondió Jake abrazándolo fuerte. «Ya lo eres». Epílogo: la bondad. Como legado 10 años más tarde, Jake recibió una carta de Guatemala. Era de uno de los pacientes, de Noah, un hombre que había sido salvado por la dedicación y bondad de su hijo. La carta describía cómo Noah había trabajado días enteros sin descanso durante una epidemia, cómo había usado su propio dinero para comprar medicinas, cómo había traído esperanza a una comunidad que había perdido la fe. Al final de la carta, había una línea que hizo que Jake sonriera a través de las lágrimas. Su hijo nos dice que aprendió sobre la bondad de una mujer en un avión que una vez ayudó a su padre. Queremos que sepa que esa bondad ahora vive en cada vida, que su hijo salva. Jake guardó la carta junto a la tarjeta original que había recibido años atrás. 2 pequeños pedazos de papel que contenían la prueba de que la bondad realmente es infinita, que se multiplica y se extiende de maneras que nunca podemos predecir completamente. En el final, no se trataba solo de un asiento en un avión. Se trataba de un recordatorio de que en un mundo a menudo demasiado ocupado o demasiado amargo, un simple acto de bondad puede hacer eco a través de años y extraños. No se trata de grandes gestos, se trata de ver a las personas, ayudar cuando puedes, elegir la humanidad sobre la conveniencia y recordar que a veces el asiento más pequeño puede llevar el corazón más grande. La bondad, entendió Jake, no es solo algo que hacemos, es algo que somos, algo que se convierte en parte de nuestro ADN moral y se transmite de generación en generación. Es la única herencia que realmente importa, la única riqueza que se multiplica cuando se comparte. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien está eligiendo ser bondadoso, sin saber que su acción se convertirá en la historia, que otra persona contará durante décadas, la luz que guiará a alguien más hacia la compasión, el eslabón que mantendrá unida la cadena invisible de la humanidad. Los testimonios de la bondad. Sara nunca olvidó aquel vuelo. 3 años después, cuando su hijo Tommy cumplió 4 años, ella le contó la historia del hombre bondadoso que les había dado su asiento en primera clase. Tommy, con los ojos brillantes de curiosidad, preguntó, «¿Y qué pasó después, mami?» «Bueno», dijo Sara, sonriendo mientras recordaba, «después de ese día decidí que siempre buscaría maneras de ayudar a otros padres que estuvieran pasando por momentos difíciles. Y así lo hizo. Sara se convirtió en voluntaria en el hospital local, ayudando a familias durante emergencias médicas. Organizó grupos de apoyo para madres solteras. Cuando veía a alguien luchando en el supermercado con niños pequeños, se ofrecía a ayudar. Cada acto de bondad era un eco de aquel momento en el avión, que había cambiado su perspectiva para siempre. Un día, mientras ayudaba en el hospital, conoció a Elena, una inmigrante recién llegada, cuyo esposo había sido hospitalizado después de un accidente de trabajo. Elena no hablaba inglés y estaba aterrorizada, sola con 3 niños pequeños y sin saber cómo navegar el sistema médico. Sara no dudó. Pasó horas con Elena, traduciéndole las explicaciones médicas, ayudándola con el papeleo del seguro, incluso llevándole comida casera cuando se quedaba toda la noche en el hospital. Cuando Elena finalmente pudo llevar a su esposo a casa, le dijo a Sara entre lágrimas, «Usted es un ángel. No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros». Sara sonrió, recordando las palabras que Jake le había dicho años atrás. «No necesita pagarme.
Solo recuerde ayudar a alguien más cuando tenga la oportunidad. Elena, profundamente conmovida, prometió que lo haría. Y cuando finalmente dominó el inglés y consiguió un trabajo estable, comenzó a ofrecer servicios de traducción gratuitos en el mismo hospital, ayudando a otras familias inmigrantes que se encontraban en la misma situación desesperante que ella había vivido. El profesor de bondad, mientras tanto, Noah había regresado de Guatemala después de 5 años de servicio médico. Las experiencias que había vivido, salvando vidas, trayendo esperanza a comunidades olvidadas, siendo testigo del poder transformador de la compasión, lo habían cambiado profundamente. Decidió regresar a Estados Unidos no solo para estar cerca de su padre, sino para compartir lo que había aprendido. Se convirtió en profesor de ética médica en la Universidad de Washington, pero su clase era diferente a cualquier otra. En Mintos, en lugar de limitarse a los libros de texto, Noah contaba historias. Historias de bondad, de sacrificio, de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. En la primera clase de cada semestre, siempre comenzaba con la misma historia, la de una mujer desconocida en un avión que había dado su asiento a un padre desesperado y su bebé enfermo. Sus estudiantes escuchaban fascinados mientras Noah explicaba cómo ese simple acto había resonado a través de décadas, influenciando no solo su propia vida, sino las vidas de incontables personas en Guatemala y más allá. La medicina, les decía a sus estudiantes, no es solo sobre curar enfermedades, es sobre ver la humanidad en cada paciente, sobre recordar que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia, sueños y miedos. Es sobre elegir la compasión incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Uno de sus estudiantes, Marcus, un joven brillante pero cínico, que había crecido en un barrio pobre de Detroit, inicialmente se burlaba de lo que llamaba las historias de cuentos de hadas del profesor. Pero con el tiempo, algo en las palabras de Noah comenzó a penetrar su coraza de escepticismo. Marcus había visto demasiada crueldad en su vida como para creer fácilmente en la bondad humana. Su madre había trabajado 3 empleos para mantenerlo a él y a sus hermanos, solo para morir de cáncer, sin poder pagar el tratamiento adecuado. Había visto a médicos tratar a su familia como números, como casos problemáticos que consumían demasiado tiempo. Pero Noah era diferente. Cuando Marcus finalmente se abrió y compartió su historia, Noah no ofreció platitudes vacías. En cambio, dijo, «Tu dolor es válido, Marcus, y precisamente porque conoces el sufrimiento, tienes el poder de aliviarlo en otros. La bondad no nace de la ignorancia del dolor. Nace de la decisión consciente de no infligir ese mismo dolor a otros». Esas palabras cambiaron algo fundamental en Marcus. Graduándose con honores, se especializó en medicina de emergencia y regresó a su barrio natal, donde abrió una clínica gratuita. En la pared de su oficina, colgó una foto de su madre junto a una cita de su profesor. La bondad no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. El círculo se amplía, los años continuaron pasando, y la red de bondad iniciada por aquella mujer anónima en el avión siguió expandiéndose de maneras que nadie podría haber imaginado. Jake, ahora en sus 60, había comenzado a documentar estas historias. Lo que había empezado como un proyecto personal, escribir sobre el impacto de aquel vuelo memorable, se había convertido en algo mucho más grande. Había rastreado a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas directa o indirectamente por aquella cadena de bondad. Sara y su trabajo en el hospital, Elena y sus servicios de traducción, los estudiantes de Noah que ahora eran médicos compasivos, alrededor del mundo, los pacientes que habían sido salvados en Guatemala, las familias que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común, la comprensión de que la bondad era contagiosa,
que un acto de amor podía replicarse infinitamente, creando ondas de compasión que se extendían mucho más allá de lo que cualquier persona podría rastrear o imaginar. Jake decidió compilar estas historias en un libro que tituló El asiento de la bondad, cómo un gesto simple cambió el mundo. Pero cuando fue a las editoriales, muchas le dijeron que las historias eran demasiado sentimentales o poco realistas para el mercado moderno. Finalmente, una pequeña editorial independiente, dirigida por una mujer llamada Rachel, cuya propia vida había sido salvada por la bondad de extraños durante una crisis personal, decidió publicar el libro. El mundo necesita estas historias, le dijo a Jake, especialmente ahora. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado. No fue un bestseller instantáneo, pero se extendió de boca en boca, de corazón a corazón. Los lectores no solo lo leían, lo vivían. Inspirados por las historias, comenzaron a buscar sus propias oportunidades de bondad. Se formaron clubes de lectura que se convertían en grupos de servicio comunitario. Escuelas adoptaron el libro como lectura obligatoria, no para exámenes, sino para discusiones sobre carácter y compasión. Hospitales colocaron copias en sus salas de espera, y los pacientes encontraban consuelo y esperanza en sus páginas. La mujer del misterio 10. Años después de la publicación del libro, Jake recibió una llamada telefónica que lo dejó sin palabras. La voz al otro lado de la línea era suave, elegante, con un ligero acento que no pudo identificar. «Señor Carter», dijo la mujer, «mi nombre es Laura Mitchell. Creo que usted ha estado buscándome durante mucho tiempo». Jake sintió que el mundo se detenía. Después de todos estos años, después de todas las historias que había recopilado, después de todo el impacto que había documentado, la mujer original, la fuente de todo, había aparecido. «Leí su libro», continuó Laura. «Mi nieta me lo dio para mi cumpleaños número 80. Dijo que pensaba que me gustaría. No tenía idea de que yo era parte de la historia». Se reunieron una semana después en un pequeño café en Seattle, el mismo café donde Jake solía llevar a Noah cuando era pequeño. Laura era una mujer elegante, con cabello plateado y ojos que brillaban con la sabiduría de 8 décadas bien vividas. Cuando Jake la vio, inmediatamente reconoció algo familiar en su rostro. La misma gracia tranquila que había mostrado aquel día en el avión. ¿Por qué? Fue lo primero que Jake pudo preguntar. La misma pregunta que había hecho 30 años atrás. ¿Por qué lo hizo? Laura sonrió, y en esa sonrisa, Jake vio ecos de todas las personas bondadosas que había conocido a lo largo de los años. Porque mi hija Sophie había muerto 6 meses antes en un accidente automovilístico, dijo suavemente. Tenía 26 años y era madre soltera, como yo había sido una vez. Cuando la vi a usted con su pequeño, vi a Sophie. Vi todo el amor y la desesperación, y la esperanza que ella habría sentido. Jake sintió lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho. No tenía idea. No tenía que saberlo, respondió Laura. Esa es la belleza de la bondad verdadera. No necesita explicaciones o historias trágicas para justificarla. Simplemente existe porque elegimos que exista. Laura le contó que había pasado los años después de la muerte de Sophie viajando por el mundo, usando su herencia para ayudar silenciosamente a organizaciones benéficas, hospitales infantiles y refugios para mujeres. Nunca había buscado reconocimiento. De hecho, había evitado activamente cualquier publicidad. Pero su libro, dijo, me mostró algo que nunca había considerado. Me mostró que mi pequeño acto de bondad había crecido, se había multiplicado. Había creado una familia entera de personas compasivas que ni siquiera sabían que estaban conectadas. Es más hermoso de lo que nunca podría haber imaginado. El legado final. Laura vivió 4 años más después de su reunión con Jake. Durante ese tiempo, se convirtió en una figura maternal para él y para Noah, quien había regresado permanentemente a Seattle.
Los domingos se reunían para cenar, y Laura compartía historias de sus viajes y de las vidas que había tocado silenciosamente alrededor del mundo. Cuando Laura murió pacíficamente en su sueño a los 84 años, dejó una carta para Jake. En ella había escrito: «Querido Jake, gracias por mostrarme que la bondad nunca muere realmente. Vive en cada corazón que toca, en cada vida que cambia, en cada momento de compasión que inspira». Sophie estaría tan orgullosa de saber que su memoria ayudó a crear una familia tan hermosa de almas bondadosas. Continúen esparciendo luz. El mundo siempre necesitará más. La nueva generación en el funeral de Laura. Algo extraordinario sucedió. Personas de todo el país llegaron para rendir homenaje a una mujer que muchos de ellos nunca habían conocido personalmente, pero cuyas acciones habían cambiado sus vidas. Sara estaba allí con Tommy, ahora un joven de 17 años que se preparaba para estudiar trabajo social. Elena vino con su familia, incluyendo sus 3 hijos que ahora eran adultos exitosos y voluntarios activos en sus comunidades. Marcus voló desde Detroit, acompañado por varios de sus colegas médicos, que habían sido inspirados por su ejemplo. Docenas de estudiantes de NOAA asistieron, algunos viajando desde otros países donde ahora servían como médicos misioneros. Había enfermeras, maestros, trabajadores sociales, bomberos y ciudadanos comunes, cuyas vidas habían sido tocadas por la red de bondad que se había originado con el simple gesto de Laura. Durante el servicio, Noah se levantó para hablar. Laura nunca supo completamente el alcance de su impacto, dijo, su voz clara y fuerte. Pero nosotros sí. Cada uno de nosotros está aquí porque, directa o indirectamente, ella eligió la bondad sobre la indiferencia. Eligió ver la humanidad. Un extraño. Eligió actuar con compasión cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Hoy no solo estamos despidiendo a Laura, continuó Noah. Estamos celebrando una verdad que ella nos enseñó, que cada acto de bondad es una semilla que puede crecer en un bosque entero de compasión, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, una persona a la vez, una decisión, bondadosa a la vez. Después del funeral, algo espontáneo y hermoso ocurrió. Los asistentes comenzaron a compartir sus propias historias de bondad, los momentos en que habían sido beneficiarios o perpetradores de actos compasivos. Se formaron círculos de conversación en el cementerio, luego en el centro comunitario, donde se sirvió la comida, y finalmente se extendieron a cafeterías y hogares por toda la ciudad. Tommy, el hijo de Sara, que había crecido escuchando la historia del avión, anunció que quería establecer una fundación en honor a Laura. Quiero crear una organización que conecte a personas que quieren ayudar con personas que necesitan ayuda, dijo. No para actos grandes y públicos, sino para gestos pequeños y personales, como el que Laura hizo por mi mamá y por mí. La Fundación del Asiento de la Bondad. La idea de Tommy se convirtió en realidad, más rápido de lo que nadie había anticipado. Con la ayuda de Jake, Noah y una red de voluntarios inspirados, se estableció la Fundación del Asiento de la Bondad. Su misión era simple pero poderosa: facilitar actos pequeños de bondad entre extraños, especialmente en situaciones de viaje y transición, donde las personas son más vulnerables. La fundación comenzó con un programa piloto en el aeropuerto de Seattle. Voluntarios capacitados, identificables por pequeños pines dorados en forma de asiento de avión, se posicionaban discretamente en las terminales, observando a familias en dificultades, viajeros ancianos que luchaban con equipaje pesado, o padres solos abrumados por niños pequeños. Los voluntarios no ofrecían dinero o soluciones complejas. En cambio, ofrecían ayuda práctica e inmediata. Cargar equipaje, sostener un bebé mientras un padre buscaba documentos, traducir para viajeros internacionales, o simplemente sentarse con alguien que parecía ansioso o solo. Pero el aspecto más innovador del programa era lo que llamaron asientos de bondad.
Los voluntarios llevaban vales que podían intercambiar con las aerolíneas para mejorar los asientos de familias en necesidad, exactamente como Laura había hecho décadas atrás. Las aerolíneas, inicialmente escépticas, pronto se dieron cuenta del valor de relaciones públicas del programa. Más importante aún, vieron cómo estos pequeños actos de bondad creaban una atmósfera más positiva en los aeropuertos, reduciendo el estrés y la ansiedad de los viajeros. El programa se expandió rápidamente. En 5 años, la Fundación del Asiento de la Bondad operaba en 50 aeropuertos en todo el país. Habían facilitado miles de asientos de bondad, pero más significativamente, habían inspirado a innumerables personas a buscar sus propias oportunidades de ayudar a otros. 15 años después de la publicación del libro de Jake, una joven, cineasta llamada Sofía Restrepo, se acercó a él con una propuesta. Quería hacer un documental sobre la historia del asiento de bondad, pero no solo como una narrativa sentimental. Quería explorar la ciencia detrás de la bondad, cómo los actos compasivos afectan tanto al dador como al receptor, y por qué algunos gestos simples tienen efectos tan duraderos mientras otros se olvidan rápidamente. Sofía era hija de inmigrantes colombianos y había crecido en Los Ángeles. Había experimentado de primera mano tanto la bondad como la crueldad de extraños, y estaba fascinada por lo que motivaba a las personas a elegir una sobre la otra. El documental, titulado El efecto del asiento, cómo la bondad cambia el mundo, tomó 3 años en completarse. Sofía entrevistó a neurocientíficos que estudiaban los efectos de la compasión en el cerebro, psicólogos sociales que investigaban el comportamiento altruista, y filósofos que contemplaban las implicaciones éticas de la bondad desinteresada. Pero el corazón del documental eran las historias personales. Jake, ahora en sus 70, aparecía como el narrador principal, contando la historia original con la sabiduría de décadas de reflexión. Noah, Marcus, Sarah, Elena, Tommy y docenas de otros compartían cómo sus vidas habían sido transformadas por actos de bondad y cómo habían pasado esa transformación a otros. La parte más conmovedora del documental era una secuencia donde Sofía había rastreado a 5 personas que habían sido beneficiarias recientes del programa de asientos de bondad. Una de ellas era una abuela de 85 años que viajaba sola para ver a su bisnieto recién nacido. Otra era un refugiado sirio que llegaba a Estados Unidos con sus 2 hijos pequeños. Y otra era un veterano de guerra que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático. Cada una de estas personas contó cómo ese simple gesto de bondad había sido más que una mejora de asiento. Había sido una afirmación de su dignidad, una demostración de que eran vistos y valorados por extraños, una chispa de esperanza en momentos de vulnerabilidad. Pero Sofía no se detuvo allí. Siguió a estas personas durante meses después de sus vuelos, documentando cómo habían sido inspiradas a realizar sus propios actos de bondad. El veterano se había convertido en voluntario en un refugio para personas sin hogar. La abuela había comenzado a tejer mantas para bebés prematuros en el hospital local. El refugiado sirio, después de establecerse en su nueva comunidad, había comenzado a ayudar a otras familias de refugiados a navegar el sistema de inmigración. El Festival de la Bondad del documental se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y ganó el premio del público. Pero más importante que los premios fue la respuesta del público. Las proyecciones se convertían en eventos comunitarios, con discusiones posteriores que duraban horas. Los teatros comenzaron a organizar noches de bondad, donde después de la película, los asistentes compartían sus propias historias y organizaban actividades de servicio comunitario. Inspirada por esta respuesta, Tommy propuso algo audaz: un festival anual de la bondad, que se celebraría en Seattle cada año en el aniversario del vuelo original de Jake y Noah. El festival no sería una celebración tradicional con entretenimiento y vendedores. En cambio,
sería un día dedicado enteramente al servicio comunitario organizado. El primer Festival de la Bondad atrajo a 500 personas, el segundo a 3,000. Para el quinto año, más de 20,000 voluntarios participaron en actividades que iban desde limpiar parques y plantar árboles hasta visitar asilos de ancianos y organizar clínicas de salud gratuitas. Pero el aspecto más poderoso del festival era algo que había surgido orgánicamente: el muro de historias de bondad. Los participantes escribían sobre actos de bondad que habían recibido o dado, y las historias se colgaban en un muro temporal en el centro de la ciudad. Para el final de cada festival, el muro contenía miles de historias, cada una un testimonio del poder transformador de la compasión humana. Jake, ahora en sus 75 años, se había convertido en una especie de patriarca no oficial del festival. Cada año, daba un discurso de apertura, pero nunca sobre logros o números. Siempre hablaba sobre la mujer anónima que había comenzado todo, sobre Laura y su regalo silencioso de gracia. Laura nunca vivió para ver esto, decía Jake en su discurso del 10º festival, gesticulando hacia la multitud de voluntarios que se preparaban para dispersarse por la ciudad en actos de servicio. Pero ella lo soñó, cada vez que eligió la bondad sobre la indiferencia. Cada vez que vio la humanidad en un extraño, estaba plantando semillas para este día, para este movimiento, para este recordatorio de que somos capaces de ser mejores de lo que a menudo creemos. El legado científico. Para cuando Jake cumplió 80 años, el impacto de la historia del asiento de bondad había trascendido las anécdotas personales y se había convertido en objeto de estudio científico serio. La Universidad de Washington había establecido el Centro de Estudios de Bondad Laura Mitchell, dirigido por el Dr. Noah Carter, quien había dejado su posición de profesor de ética médica para dedicarse completamente a la investigación de la compasión. El centro estudiaba no solo los efectos psicológicos y neurológicos de los actos de bondad, sino también sus impactos sociológicos y económicos. Sus investigaciones habían demostrado que las comunidades con niveles más altos de comportamiento prosocial tenían menores tasas de criminalidad, mejor salud mental colectiva y economías locales más robustas. Uno de los estudios más fascinantes del centro rastreó el índice de bondad en diferentes ciudades y lo correlacionó con una variedad de métricas de bienestar comunitario. Las ciudades con programas activos de bondad comunitaria, como el modelo pionero de Seattle, mostraron mejoras medibles en todo, desde la satisfacción de los residentes hasta la productividad económica. Pero quizás el hallazgo más significativo del centro fue lo que llamaron el efecto Laura, la demostración científica de que los actos de bondad realmente se propagan en ondas medibles a través de las redes sociales. Un acto de bondad hacia un extraño aumentaba la probabilidad de que esa persona realizara un acto bondadoso hacia alguien más en un 300% durante las siguientes 24 horas. Más fascinante aún, estos efectos compuestos. Las personas, que habían sido beneficiarias de múltiples actos de bondad, no solo tenían más probabilidades de ser bondadosas ellas mismas, sino que sus actos tendían a ser más significativos y duraderos. Lo que Laura comenzó en aquel avión, explicó Noah en una conferencia internacional sobre psicología positiva, no fue solo una cadena de actos bondadosos, fue una demostración de que la bondad es literalmente contagiosa, que se propaga como un virus beneficioso a través de nuestras comunidades y sociedades. El círculo completo en el 20º aniversario del primer Festival de la Bondad, Jake se preparaba para lo que sabía sería su último discurso como orador principal. Su salud se había deteriorado, y aunque su mente permanecía aguda, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su espíritu incansable. El festival de ese año era el más grande hasta la fecha, con participantes de todos los continentes. La fundación del Asiento de la Bondad ahora operaba en aeropuertos de 22 países. El Centro de Estudios de Bondad
había inspirado programas similares en universidades de todo el mundo, y el simple concepto de asientos de bondad se había expandido a trenes, autobuses, hospitales, escuelas, y prácticamente cualquier lugar donde las personas se encontraran en momentos de vulnerabilidad o necesidad. Mientras Jake se preparaba para subir al podio por última vez, pensó en Laura. En aquel momento hace 35 años, cuando una mujer desconocida había elegido la bondad sobre la conveniencia. Pensó en Noah, ahora en sus 40, cuya vida entera había sido moldeada por la comprensión de que la compasión era tanto una elección como una responsabilidad. Pensó en las miles de personas cuyas vidas habían sido tocadas por ondas de bondad que se extendían desde aquel vuelo original. Su discurso fue breve pero poderoso. Amigos míos, comenzó, su voz todavía fuerte a pesar de sus años. Cuando era un padre joven y desesperado en un aeropuerto, una mujer desconocida me enseñó la lección más importante de mi vida: que somos capaces de ser ángeles los unos para los otros, que cada momento de interacción humana es una oportunidad de elegir entre la bondad y la indiferencia, entre ver a otros como nuestros hermanos y hermanas o como extraños irrelevantes. Laura Mitchell nunca vivió para ver lo que su simple gesto se convirtió. Pero cada uno de ustedes aquí hoy es prueba viviente de su legado. Cada acto de bondad que realicen, cada momento de compasión que elijan, cada vez que vean la humanidad en un extraño, están honrando su memoria y continuando su trabajo. El mensaje que quiero dejarles es este: nunca subestimen el poder de un gesto simple. Nunca crean que son demasiado pequeños o insignificantes para cambiar el mundo. Porque la verdad es que cada uno de ustedes ya está cambiando el mundo. Una interacción bondadosa a la vez. Y cuando se vayan de aquí hoy, recuerden que todos estamos en el mismo vuelo, dirigiéndonos hacia el mismo destino. La única pregunta que realmente importa es: ¿cómo elegiremos tratar a nuestros compañeros de viaje? Mientras Jake bajaba del pódium por última vez, la multitud de 20,000 personas se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero más significativo que el aplauso fue lo que vino después: el silencio contemplativo, mientras cada persona reflexionaba sobre su propio poder de bondad, su propia capacidad de ser la chispa que enciende una cadena de compasión que podría durar generaciones. Epílogo final. El legado eterno Jake Carter murió pacíficamente en su sueño 6 meses después del festival, rodeado de Noah y de la familia extendida de personas cuyas vidas había tocado. Su funeral fue una celebración de vida que se extendió por toda la ciudad de Seattle, con actos espontáneos de bondad ocurriendo en cada vecindario como tributo a su memoria. En los años que siguieron, la historia del asiento de bondad se convirtió en algo más que una anécdota inspiradora. Se convirtió en un símbolo universal de la capacidad humana para la compasión, en un recordatorio de que cada persona tiene el poder de cambiar el mundo de maneras que nunca podrán medir completamente. El doctor Noah Carter continuó la investigación en el centro que llevaba el nombre de Laura, pero también mantuvo viva la tradición de contar historias. En conferencias alrededor del mundo, en aulas universitarias, en hospitales y escuelas, compartía la historia de su padre y de la mujer anónima que había cambiado sus vidas. La fundación del Asiento de la Bondad evolucionó más allá de los aeropuertos, convirtiéndose en una red global de bondad que operaba en hospitales, escuelas, refugios para personas sin hogar y centros para ancianos. Su modelo simple, facilitar actos pequeños de bondad entre extraños, había demostrado ser universalmente aplicable y transformador. Pero quizás el legado más duradero de la historia no estaba en las instituciones o programas que había inspirado, sino en los millones de personas individuales que habían escuchado la historia y decidido buscar sus propias oportunidades de bondad. Personas que ayudaban a extraños con equipaje pesado, que pagaban el café de la persona detrás de ellos en la fila, que se ofrecían como voluntarios en refugios locales, que simplemente sonreían
y mostraban bondad a todos los que encontraban. En el final, la historia del asiento de bondad se convirtió en exactamente lo que Laura había esperado cuando escribió aquella carta simple tantos años atrás. Un recordatorio de que la bondad se paga hacia adelante, de que cada acto de compasión crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, y de que en un mundo que a menudo parece demasiado ocupado o demasiado amargo para cuidar, siempre tenemos la opción de elegir ser mejores, porque al final, todos estamos en el mismo vuelo, dirigiéndonos hacia el mismo destino, y la única pregunta que realmente importa es, ¿cómo elegiremos tratar a nuestros compañeros de viaje? La respuesta, como Laura, Jake, Noah y miles de otros habían demostrado, siempre debe ser con bondad, con gracia y con la comprensión profunda de que cada acto de amor hace que el mundo sea un poco más brillante para todos nosotros. La bondad, después de todo, es la única herencia que realmente importa, la única riqueza que se multiplica cuando se comparte, y la única luz que nunca se apaga, sino que se pasa de corazón a corazón, de generación a generación, iluminando el camino hacia un mundo más compasivo para todos.